Isaías, conmigo vamos a ir a un verso. Tengo algo que anunciarles, algo que no creo que no solo es un anuncio, sino yo creo que es algo que ustedes saben, una noticia que está en desarrollo ahorita alrededor del mundo. Pero es curioso que en toda la semana que estuve haciendo notas para este tema haya surgido este acontecimiento. El tema que hoy quiero compartirles se llama la guerra de la fe. Y quiero que abras conmigo tu Biblia en Timoteo, primera de Timoteo capítulo 1 versículo 18. Amén. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 18. ¿Por qué no antes que leamos, por qué no me ayudas a orar? ¿Por qué no me ayudas a interceder delante de Dios? Y tal vez en tu corazón puedas orar también por mi persona, pero tal vez orar por tu corazón, que Dios pueda abrir tu corazón para que la palabra sea atesorada y guardada. Acuérdate que en una de las características que Jesús enseñó de la parábola del sembrador, dice que el trabajo del enemigo es venir a robar la semilla, a robar la palabra. Así que los que preparamos algún mensaje o impartimos la palabra, la intención es que la palabra sea atesorada y guardada en nuestros corazones. Así que, Padre, te damos gracias por este tiempo, momento que tú nos das, Señor, de podernos exponer delante de tu palabra que es viva, eficaz, que tiene el poder, Señor amado, para convertir al necio en sabio, Señor amado, que tiene el poder para restaurar, para regenerar y hacer nuevas criaturas. Gracias, Señor, te damos, Señor amado, porque es por medio de ella, Señor, que tú decides bendecirnos y decides declarar tu voluntad y lo que tienes para nosotros, Señor, como hijos tuyos. Prepara mi corazón, Señor, en esta hora para que yo también reciba, Señor, de lo que tú, Padre, quieres darle a tu pueblo, Señor amado. Usa mi vida para tu gloria y honra y prepara el corazón, la mente, la buena actitud. Quita toda distracción, Señor, que pueda, Señor, robarnos, Señor amado, este momento, Señor, esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Primera de Timoteo, comenzamos. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes de ti, milites por ella la buena milicia. La mañana del 7 de octubre, sábado, ayer, desde la franja de Gaza, los palestinos con este grupo extremista llamado Hamas comenzaron a atacar tierras israelitas. Y lo comenzaron a hacer por mar, por tierra y por aire. Y en un momento muy repentino, Israel en la madrugada se estaba levantando, no necesariamente por la alarma del teléfono, sino por las alarmas del sistema que Israel tiene de antimisiles. Estaban sonando tan fuertes. ¿Por qué? Porque no solo estaban sonando las bombas que estaban entrando, los misiles que estaban entrando hacia Israel, sino que también el sistema antiaéreo estaba explotando esas bombas en el aire. Sin embargo, por la sorpresiva, por el acto sorpresa que fue que estas personas incurrieron en Israel, ocasionó daños grandes. Ustedes pueden ver la noticia de lo que está pasando. Al día de ayer iban 100 muertos y más de 1000 personas heridas, sin contar los daños a la estructura que habían ocasionado. Así que fue algo es un acontecimiento que nosotros como iglesia deberíamos de estar poniendo nuestros ojos ahí. Es increíble lo que está pasando. Hace unos días Dios nos permitió haber estado allí. Y es lamentable, pero es un conflicto que ha durado muchos años.
y se vuelve para nosotros como iglesia el reloj de la iglesia. Deberíamos de estar atentos, puestos nuestros ojos ahí. ¿Por qué? Porque quiero decirte que acontecimientos, el pastor me escribía hoy en la mañana y era curioso, le digo, pastor, tengo esto como introducción en mi mensaje, y me decía, dile a la iglesia que acontecimientos graves se acercan a la tierra. Pero diles, me dijo, y ya soy con todo el texto que me dice, diles que para esto Dios nos ha dejado la paz, para que en estos momentos de zozobra y de inquietud la iglesia encuentre la paz en Cristo, pero también la iglesia pueda orar por la paz en Jerusalén. Amén. Ahora, algo que me llamaba mucho la atención y porque ha creado muchos daños es porque, valga la redundancia, ya lo dije una vez, es la sorpresa, el factor sorpresa. Pero bueno, todo ataque, ¿verdad?, tiene que ser sorpresivo para ocupar ese factor para poder tener un acometido o para poder tener una buena magnitud de daño con lo que se está peleando. Ahora, ¿por qué sorpresa? Y todo el mundo lo cataloga de sorpresivo. Sorpresivo. No necesariamente, ya lo dije, porque haya sido en la madrugada. No necesariamente solo por ocupar el factor sorpresa, sino que la semana pasada ustedes mismos vieron otra noticia. En las Naciones Unidas, Benjamín Netanyahu, siempre su nombre ojalá no le van a ir con el chisme que no menciono bien su nombre. Pero Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, estuvo diciendo la semana pasada en las Naciones Unidas que había logrado un acuerdo de paz con Arabia Saudita. ¿Se recuerdan? Algunos, creo yo, de la iglesia hasta pusieron un post que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción. Y como que sí, cuando digan paz y seguridad. Y él dijo en las Naciones Unidas que este convenio era muy importante porque esto iba a crear un estado más fuerte de paz entre los israelitas y los palestinos. Pero ¿qué creen? Sorpresa, no fue así. No fue así. Y debido a ese factor sorpresa donde todos creían, no, pues ya se están dando la mano, ya está todo como normalizado, resulta este ataque que ha causado grandes pérdidas. Pero quiero decirte algo, que esto no es nada nuevo. Esto de esta guerra no es nada nuevo. Esta guerra, si tú recuerdas o conoces un poco de la escritura, te vas a dar cuenta que comienzan con dos muchachos, uno llamado Ismael y otro llamado Isaac. Y desde que Ismael tenía ese odio, ese rencor y molestaba constantemente a Isaac, eso no ha parado. Y hasta los días de hoy el mundo árabe desea con sus entrañas la destrucción de Israel. En Apocalipsis capítulo 12 te vas a dar cuenta en una narrativa donde el enemigo siempre ha querido destruir Israel. Siempre lo ha querido destruir. Y así hemos visto guerra tras guerra, y esto no va a parar. Es más, va a empeorar, pero sí va a finalizar un día. Y va a finalizar con la guerra más sangrienta que el mundo ha podido ver, y es la guerra del Armagedón. Cuando un ejército de 200 millones de soldados va a venir a atacar al campamento de Israel. Así que esto un día va a tener su fin. Pero cuando eso tenga su fin, dará principio también a otro principio, y será el milenio. Pero no quiero entrar en todo lo que es la profecía o la escatología. No es ese el fin, sino quiero repetirte, con esto quiero hablar de mi primer punto,
quiero repetirte las últimas palabras que el día de ayer Benjamín Netanyahu dijo al mundo entero, después de condenar los ataques terroristas. Después de decir lo que habían dicho, acabó su discurso diciendo textualmente estas palabras: estamos en guerra y la ganaremos. Estamos en guerra y la ganaremos. Cuando un estado o un país se declara en guerra, esa declaración de declararse en guerra no es solamente una palabra, sino que con esa declaración viene consigo también el que un país pueda manejar ciertos fondos económicos que solo le permite manejarse en un estado de guerra. Pueden crear leyes que solo se pueden permitir hacerse esas leyes en un estado de guerra. Pero no solo eso, sino que también en el estado de guerra se ponen las alarmas hacia el punto final, hacia, si puedo decir rojo, si usted me lo permite, hacia el punto rojo, donde quiere decir que estamos en alerta máxima. ¿Qué crees? Te tengo una buena noticia para ti, también como hijo de Dios y como creyente. El cristiano hijo de Dios también está en una guerra abierta. Dice primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12, Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El apóstol Pablo, no solo en este versículo que leímos al principio, ni tampoco en este, ni solo en este, perdón, sino que repetidamente, si tú tengo varias citas, si tú las quieres escribir, segunda de Corintios capítulo 6 versículo 7, Efesios del 6 al 18, segunda de Timoteo 2 capítulo 2 versículo 3, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7, Filemón capítulo 1 versículo 2, Filipenses capítulo 4 versículo 3. En cada una de estas citas que dije, el apóstol Pablo usa un término bíblico, bélico, para poder hablar. O sea, usa términos de guerra. Como cualquiera puede decir, entonces el apóstol Pablo era un soldado. No creo que sea un soldado, pero sí tenía la conciencia que todo hijo de Dios, desde el día en que decidió creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, y desde entonces ha habido una guerra campal. Hay guerra. Hay guerra. No solo Israel está en estado de guerra. Nosotros, Jesús lo dijo en Mateo capítulo, creo que es, me adelanté, un montón de notas creo yo. En Mateo capítulo 11 versículo 12 creo que Jesús decía que desde los días de Juan el Bautista el cielo sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Hermano, te tengo una noticia. Tú y yo, que un día le entregamos nuestra vida a Cristo, también tú y yo estamos en guerra. Y aquí especifica bien en el apóstol Pablo qué es lo que estamos peleando. Bueno, es curioso, y le decía a Jocelyn ahorita, porque cuando andábamos allá en Israel, bueno, ustedes saben, ellos pelean un territorio, ¿verdad? Pelean un territorio, los palestinos o los árabes quieren ese territorio para ellos, pero los judíos dicen, no, este territorio es nuestro. Pero dentro de ese territorio hay un pedazo, y a ese pedazo se le llama la explanada, o ese lugar donde un día estuvo el templo. Y ahí en ese lugar donde estuvo antes el templo que construyó Salomón, luego el que reedificó Herodes, fue destruido en el año 70 después de Cristo, y desde entonces solo quedó un pedazo de muralla, que al cual le llaman el muro de los lamentos, ¿verdad? Ahora,
allá dentro de ese lugar hay 3 mezquitas. La mezquita de Al-Aqsa, la mezquita de Omar y la otra mezquita se me olvidó, pero está construida, interesantemente, está construida atrás. No sé si pueden ver allá unas puertas que se mira una puerta. Atrás de la puerta del Golden Gate o la puerta de misericordia, ahí está construida otra mezquita, porque resulta que al sultán, a un sultán le dijeron de que en la Biblia decía que un día un rey que le llamaban el rey de gloria iba a entrar por esa puerta. Y entonces dijo él, hay que asegurarla, la sellamos y construimos una mezquita para que no entre. Pero la pregunta es, ¿y quién podrá detenerle? Cuando él venga, va a entrar por esa puerta. Pero este es el fin. La disputa, yo leía la noticia y dije, increíble, qué tremendo. Porque la guía turista, esta muchacha nos decía algo en su cosmovisión, su manera de ver e interpretar las cosas. Ella se declaró como una persona no creyente, tradicionalista atea, se pudiera decir de esa manera. Ella dijo, le digo, es aquí donde se espera, me recuerdo varios le hicimos la pregunta, el tercer templo. Dijo, sí, pero nadie quiere un templo. ¿Para qué? Eso va a costar vidas, eso va a costar, nadie quiere esto. Así que la disputa es ese cuadrito de tierra en el cual anduvimos. No es más que, ¿qué se puede decir? ¿Un acre? ¿2 acres tal vez? 2 acres de terreno. Ese pedacito es el que está causando gran problema, porque en la fiesta de Sukkot, que fue la semana pasada, entraron muchos israelitas a ver el lugar. Entraron líderes religiosos. ¿Y a qué creen que entraron? Porque quieren ver a dónde van a poner el templo, el tercer templo. Y eso no les gustó a los palestinos y comenzaron esta guerra. El punto que quiero decirte es que el apóstol Pablo dice aquí, hace más de 24 horas ya, cuando se dieron esos 5,000 proyectiles tiraron estos bandidos de Hamás a Israel. Fue la disputa, fue ese pedacito de tierra. Pablo dice aquí, ¿qué es lo que el cristiano tiene en disputa? ¿Qué es? ¿Cuál es? Permítanme ser un poco vulgar. ¿Cuál es la bronca aquí, pues? ¿Cuál es el pleito? ¿Qué pelea el cristiano? Dice el apóstol Pablo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Dice, pelea la buena batalla de la fe. El nombre es batalla de la fe. Y si tú te recuerdas, cuando a una guerra se le da un nombre, es porque ese nombre define lo que está en pleito. Hace muchos años, creo que fue en el ¿qué? Se me olvidó. Cuando fue la guerra del Golfo Pérsico, ¿ustedes se recuerdan? Se le llamó la guerra o la tormenta del Golfo Pérsico. ¿Por qué se le llamó la guerra del Golfo Pérsico? Porque peleaban por ese golfo llamado el Golfo Pérsico, ese pedazo de tierra. Así que el nombre define lo que está en pleito. Y aquí el apóstol Pablo dice que lo que está en pleito aquí es la fe. Pelear por la fe. Y esto es muy importante. ¿Qué fe? La fe que un día a ti y a mí nos hizo creer en Dios. La fe que a ti y a mí un día nos hizo nacer de nuevo, nacer a una nueva esperanza. Y quiero decirte que Satanás contiende todos los días, se prepara, ya lo vamos a ver, se prepara todos los días estratégicamente para pelear y contender por eso que a ti y a mí nos hace vivir hasta el día de hoy, que es la fe. La fe que vence al mundo. La fe que dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si Satanás te roba la fe, te quita la fe, te ha robado todo. A ese punto le llamé estamos en guerra. Ahora, no sé qué tanta conciencia hay en nosotros
el saber que estamos en guerra, o la noticia que te acabo de dar. Yo no sé si todos sabían que estábamos en guerra como cristianos, pero quizás más de alguno estoy completamente seguro que me diga: ay, yo no sabía que estaba en guerra. Pero tener conciencia que estamos en guerra nos ayuda. Nos ayuda primeramente a estar en un estado de alerta, vigilantes, que existe dentro de nosotros, o que existe una guerra, hay una pelea, y que no es una opción. O sea, aquí no hay tales de que yo no quiero que haya guerra. Aquí no es cuestión, bueno, los pacificadores aquí no tienen lugar. Los pacificadores sí, los que aman la paz, pero los que a lo que Cristo está llamando, nos ha llamado a una guerra. Así que quiero decirte que nunca habrá paz entre la luz y las tinieblas. Jamás habrá paz. Y tú que habitas en la luz, desde el momento que habitas en la luz, tú estás en guerra y no hay opción. Y debería dentro de nosotros crear un sistema de alerta en nuestras vidas y estar consciente de eso. Dice Efesios capítulo 6 versículos 10 y 12. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechazas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Mi enfoque en estos dos primeros puntos es: primero, darte la noticia que estamos en guerra. Segundo, es que creamos dentro de nosotros una conciencia que estamos en guerra. Puesto que si no creamos una conciencia que estamos en guerra, nunca nos prepararemos para la guerra. No sé si me explico. Pero ¿cómo puedes tú estar peleando cuando piensas que no hay necesidad de pelear? ¿Cómo tú puedes estar en guerra cuando sientes que no estás en guerra? Y el punto es crear una conciencia que estamos en guerra, que debemos de estar firmes, alertas y preparados para pelear. Es más, quiero darte una noticia: no se puede avanzar ni un solo paso en la vida cristiana si no se pelea. No podemos dar un paso hacia el frente o escalar peldaños en la vida cristiana si no estamos batallando. No alcanzaremos madurez espiritual, no alcanzaremos las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros si no tenemos en nuestro corazón una conciencia que estamos guerreando todos los días de nuestra vida. ¿Qué tanta conciencia hay en nosotros que estamos en guerra? Que todos los días que nos levantamos para una guerra, para una batalla. Y que existe un enemigo que ha preparado, que ha organizado una guerra para arrebatar lo más precioso que tú y yo tenemos, y es la fe. Algo que me llamó la atención aquí es la palabra pelear. Pablo le dice: pelea la buena batalla. Pelea. Dice la palabra pelea, en griego quiere decir, vamos a ver si lo puedo mencionar, agonoisimea. Agonoisimea. Cuando el Pablo dice pelea, dice agonoisimea. La palabra agonoisimea quiere decir agonizar,
Y agonizar es la lucha entre la vida y la muerte. Es el clímax en el que el ser humano se aferra con todo su corazón a la vida. ¿Alguien ha visto a alguien agonizar? Yo te quiero decir que en ese momento es cuando el ser humano se aferra con todo su corazón y con toda su fuerza a la vida. Pablo entonces dice: agoniza por la fe. Pelea de tal forma en que inviertas toda tu fuerza a tal punto que agonices por mantener la fe, por estar abrazando la fe. O sea, el tener conciencia de que estamos en guerra te lleva a ti y a mí a definirnos y a buscar una forma como deberíamos de pelear. Porque yo creo que nadie que va a una guerra va como de turista, va a ver qué pasa. No lleva sus chanclas, no lleva sus shorts, va preparado porque tiene conciencia que hay un enemigo que lo quiere destruir y que es necesario que agote todas sus fuerzas para mantener aquello que le da la vida, y es nuestra fe. Amén. Ahora, ¿con quién peleamos? Deberíamos, a este punto le pongo por nombre, conscientes de nuestro enemigo. Primero estamos en guerra. Segundo, conscientes de la guerra. Y tercero, conscientes de nuestro enemigo. El apóstol Pablo hace muy bien en identificar quién es tu enemigo. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, Efesios 1:11, para que podáis estar firmes contra las acechazas del diablo. Del diablo. El apóstol Pablo identifica re bien, señala re bien quién es nuestro enemigo. Y dice que el enemigo de nuestra fe, el enemigo del creyente, es el diablo. El contrario a nosotros es el diablo, como bien la palabra diablo quiere decir contrario o adversario, que es lo que quiere decir diablo o Satanás. Voy a decir por qué tenemos que saber bien. Voy a parar un ratito. El día viernes, Ángel, el joven que está aquí, le entregó su vida a Cristo. Y oramos por él acá. Y si ustedes me permiten darle la bienvenida, quiero decirte: Ángel, bienvenido a una guerra, mijo. Bienvenido a una guerra. Ese lugar que dicen bienvenido al lugar a parar de sufrir, eso es una mentira, mijo. Aquí venimos a pelear y a contender por nuestra fe. Pero desarrollo mi tema después para decirte que no estás solo, que Dios está contigo y te ayudará a vencer. Que Dios te bendiga, Ángel. Dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Saber de quién vienen los ataques es bueno. Es saber de quién es el enemigo nuestro. Pero creo que más bueno de saber quién es nuestro enemigo, deberíamos de saber cómo opera nuestro enemigo. Porque deberíamos de prepararnos para saber cómo son sus ataques que tendrá hacia nosotros para arrebatarnos nuestra fe. Dice el apóstol Pablo, dice en el versículo que leímos 1:11, dice:
para que puedas estar firme contra las acechazas del diablo. Esta palabra me llamó mucho la atención. Acechazas. Y identifiquemos, el enemigo es el diablo, pero el enemigo tiene acechazas contra nosotros. ¿Qué son acechazas? ¿Qué es una acechaza? La acechaza, en primer lugar, nos va a identificar la manera en que Satanás opera. Escúchalo bien. La manera en que Satanás opera. La acechaza nos va a definir de una manera muy clara su forma de operar. Mira lo que quiere decir la palabra acechaza. Viene del griego metanoidea. Pero esa palabra metanoidea se parece a otra palabra que tú y yo conocemos como método, ¿verdad? Solo que esta palabra metanoidea está inclinada hacia el mal. Dice que es el método preestablecido usado para practicar el mal de manera organizada. Y aquí te va. Es una amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien. ¿Entendimos? Es un método para mal organizado, como los creyentes, va, que se organizan para dar la batalla. Mira, el diablo está organizado y se organiza de tal forma que su método incluye el ocultismo, ocultarse para disimular y perjudicar a alguien. O sea, este bandido no es un enemigo que te va a querer venir a retar así cuerpo a cuerpo y decirte, va pues, ahora, démonos. No. Su método incluye el ocultarse, el disimular. Por eso es muy difícil pelear con él. Porque tú, un enemigo que lo puedes ver, que puedes saber, ahí está, ahora sí, me voy encima de él, pues te fuera más fácil. Pero que se disimule, que se oculte. Y ahorita vas a ver en cómo se oculta y cómo se disimula, aunque lo voy a decir antes de que llegue ahí ese punto. No voy a decir todas las maneras que se oculta. Yo creo que tú, ahora que sabes que estás en guerra, hay un libro que te enseña cuáles son sus métodos. Dios te enseña cuáles son sus métodos. Pero sí te voy a enseñar aquí algunas formas como Él sabe ocultarse detrás de cosas que ni siquiera te das por enterado y Satanás te está dando por ese lado. Disimuladamente. Con esto quiero dejar algo muy claro. Debido al tiempo y que quizás ocuparíamos tal vez varias lecciones para hablar de todos los métodos y de las formas, quiero decirte algo muy claro. Ya dije que el enemigo con el que peleamos es el diablo. Una cosa que sí no puede hacer el diablo, quiero dejártelo muy, porque muchas veces a todos andamos tirando disparate nosotros, echándole la culpa al diablo por todo, ¿verdad? Pero espérate antes de que siga. Como hijo de Dios, el diablo no puede atacarte directamente o destruirte, ni mucho menos poseerte. Como hijo de Dios. Como hijo de Dios, tú y yo somos habitaciones del Dios viviente. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y Él es más fuerte que cualquier otro enemigo. No te puede atacar directamente a menos, voy a hacer una excepción, a menos que Dios mismo le dé permiso que te ataque frontalmente, como lo hizo con Job. ¿Con quién más? Con Pedro también.
frontalmente. Pero ¿quién le dio permiso? Dios le dio permiso. Ahora, recordemos algo muy, muy importante. Recordemos que las estrategias de guerra no necesariamente incluyen el confrontamiento físico. ¿Cuántos saben esos? ¿Cuántos saben que se puede pelear sin confrontarse físicamente? Los enemigos de Israel en la antigüedad practicaban mucho esto con Israel. Los sitiaban. Era una forma de guerra para que ellos se vencieran y someterlos. Les prohibían ciertos suministros. Por ejemplo, los filisteos en una ocasión incautaron todo el hierro. ¿Y cómo se hacían las espadas? Pues? Con el hierro. Y si ellos tenían el control del hierro, entonces Israel no tenía espadas. ¿Cómo podían hacer espadas? Así que los métodos no son incluidos. Hay muchísimo en el libro de los Jueces. Te puedes ver cuántos métodos usaban. Hasta llegaron al punto de usar la mezcla de razas. ¿Te recuerdas de Sansón? No le podían ganar por la fuerza. Su método fue distinto. Mandarle una doncella que lo pudiera, y así ganarle ventaja. Al punto que quiero decirte es que voy a hablar de algunos métodos, solo de algunos, porque hay muchísimos, de algunos ejemplos que la Escritura me muestra, y busqué aquellos pasajes específicamente donde menciona a Satanás de una manera oculta, de una manera que su trabajo no está siendo tan claro visualmente como el que venga a atacarlo. Por ejemplo, a Job, ya sabes, el ataque fue físico, fue frontal, contra sus riquezas, contra su cuerpo, contra su familia, contra todo lo que tenía, fue frontal. Pero los versículos que vamos a leer, y cómo es que a través de estas cosas, de estas otras estrategias, también el enemigo puede ganar ventaja en nuestras vidas, y no debemos de permitirlo. Quiero que leas conmigo 2 de Corintios capítulo 2 versículo 9 y 11, y le voy a acelerar. Y este es un ejemplo de engaño. Mira qué tremendo. 2 de Corintios capítulo 2 versículo 9 y 11 dice: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si en algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Mira el versículo 11. Tú este versículo 11 lo has leído, lo citas, lo dices constantemente, pero quizás muchas veces no te has parado para ver el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo, o de sus maquinaciones que está hablando el apóstol Pablo. Dice el versículo 11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si te das cuenta, el contexto de la palabra maquinación, ¿con qué tiene que ver? ¿Alguien me puede decir? El apóstol Pablo le está mandando una carta a los de Corintios y les está diciendo: los voy a probar a ver si son cristianos. Y la manera es que me van a probar que si son cristianos, si tú lees más el contexto más atrás, lo que había pasado es que un individuo por ahí le había causado muchos males a Pablo. Y dice Pablo: yo sé que me los causó a mí, pero también se los causó a ustedes. Pero you know what? It's enough. Yo ya lo perdoné.
Y ustedes, dice, lo deberían de hacer también. Yo creí que íbamos a hablar de M16, AK-47, tanques de guerra. Ayer fui a ver estos Blue Angels, esos aviones tremendos, pero no, ¿verdad? 9 milímetros y todas las M1 y todos, un montón de cosas. No, yo no sabía que no perdonar es una arma de Satanás. ¿Lo puedes identificar, sí o no? ¿O será que yo me lo estoy inventando? Mira qué bandido. Si se hubiera venido allí de frente con una bazuca, yo también me le pongo así. Pero que se esconda detrás de un sentimiento. ¿Cómo está eso? ¿Cómo detrás de un sentimiento y de una ofensa no perdonada, Satanás, dice el apóstol Pablo, puede tomar ventaja de nosotros? Y que nosotros no deberíamos de ignorarlo. Hermano Justino estuvo en el ejército. Yo creo que tenía ahí su libreta preparada para estrategias de guerra. Ponga estrategia número 1: ten cuidado con lo que sientes. Porque no todo lo que sentimos procede de Dios. Muchos de nuestros sentimientos, a veces heridos, lastimados, provienen del mismo enemigo. Y ya todo se puso en silencio, hermano. Yo los miré como que ya estaban firmes y ya listos, pero no nos esperamos. ¿Nos esperábamos este ataque? ¿Verdad que no? Está bien que nos dijera que por ahí iba a pasar el diablo enfrente y que nos iba pero que me venga a decir al apóstol Pablo que si no perdono, Satanás puede tomar. Y sabes que la palabra ventaja, esto me impresionó. La palabra ventaja quiere decir victoria. O sea que cuando tú y yo tenemos sentimientos en nuestro corazón, que no dejamos libre a alguien o a algo en lo que hemos pasado, Satanás está teniendo victoria en nuestro corazón. Y Pablo dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. No las deberíamos de ignorar. Aparecen hasta en cosas tan insignificantes como desearle la muerte a alguien. ¿Qué malo puede ser eso? O cuando yo lo mire, sentir eso que se me revuelve el estómago y no lo puedo ni ver. Que cuando aparece allí en el Facebook, se me descompuso el día. Esto es increíble, la verdad. Pero estamos peleando con un enemigo que ocupará sentimientos en tu corazón para desviarte de lo más importante, y es cuidar y vigilar por tu fe. Guardar tu fe. Y vas a comenzar a pelear contra quien no tienes que pelear. Y vas a comenzar a batallar contra quien no tienes que batallar. ¿Te recuerdas de Saúl? Saúl, por un sentimiento de enojo, de ira contra David, comenzó a tener pleitos y batallas que nunca fue llamado a pelear, y mientras tanto descuidó lo más importante que le habían puesto a cuidar, que era el pueblo de Israel. Muchas veces tú y yo, cuando decidimos enfocarnos en problemas específicos en nuestras vidas, y muchas veces tiene que ver porque nos han herido nuestro orgullo. Nuestro orgullo, la mayoría de veces, hermano, una ofensa no perdonada tiene que ver muchísimo con nuestro orgullo. Cuando el orgullo es abatido, cuesta reponerte. Pero si no sueltas eso, Satanás toma ventaja de ti. Pablo dice que no ignores sus maquinaciones. Mira esto.
Ve conmigo a Filipenses capítulo 4 versículo 2 y 3. Mira esto, qué curioso esto que te vas a encontrar. No lo tenía y al final lo puse y dije, no vale la pena. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 2. Ay, Señor, el tiempo. Ruego, dice, a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, mira, ayúdalas, que hagan la paz. A estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Lo que te quiero decir con este ejemplo muy fácil es, mira, ayúdame con estas que antes combatían conmigo en la guerra por la fe, pero resulta que hoy se están combatiendo de entre ellas mismas. ¡Hey! Hay algo que se llama en el ejército friendly fire, algo así, ¿verdad? Friendly fire. ¿Y qué es eso? Es el fuego amistoso. Y es cuando una misma tropa se agarra dentro de ellos mismos. ¡Hey! Te desenfocaste. Comenzaste a pelear con quien no tenías que pelear y mientras tanto el enemigo ha tomado ventaja y está a punto de arrebatar tu fe. Sigo. Otro ejemplo de una estrategia del enemigo. Pregunto, ¿nos esperábamos esto? ¿De que así trabaja el enemigo? ¿Ah, que no? Sí, el enemigo es tremendo. Se oculta de maneras muy estratégicas. Ya lo dice la palabra acechaza. Pero ve conmigo a 2 Corintios capítulo 11 versículo 13, del 14 al 15. Mira, el apóstol Pablo le habla a Timoteo referente siempre a la milicia. 2 Corintios 11, 13, 14 y 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí el apóstol Pablo dice, el apóstol Pablo es tremendo para poder, el discernimiento que tenía el apóstol Pablo viene del Espíritu, pero eso viene también de la palabra de Dios. El apóstol Pablo tenía un ojo clínico para poder discernir en dónde venía una artimaña del enemigo, un ataque disfrazado, y encuentra aquí a Satanás disfrazado como ángel de luz. ¿Sabes que una de las luchas más grandes que el apóstol Pablo tuvo en su ministerio fue la lucha contra las falsas doctrinas y contra los falsos maestros? Y cómo a través de una falsa doctrina y de falsos maestros el enemigo puede disfrazarse y ganar ventaja en los hijos de Dios. Escucha lo que puse acá. El diablo te puede permitir creer en Dios, pues si no, sus secuaces, los ángeles caídos, los demonios, dicen que creen y tiemblan. Dijo un hermano por ahí, esto está en un paso más adelante de nosotros, porque yo creo y no tiemblo. Pero si Satanás te permite creer en Dios de una forma que no sea bíblica, te está ganando ventaja.
Y para esto hay que tener cuidado. Porque si Pablo luchaba contra los falsos maestros, contra falsas doctrinas en aquel tiempo, ¿qué hiciera hoy este pobre Pablo? Si estamos inundados, hermanos, por medios sociales, por medios, todos los medios masivos de comunicación, la televisión, de tanta doctrina haciendo de Dios lo que no es Dios. Y Satanás es especialista, porque si Satanás logra quitar de tu vida la doctrina correcta y la forma correcta de creer en Dios, mira, hermano, vas a adorar lo que no sabes. Y como adorarás lo que no sabes, lo adorarás en la forma que crees que lo quieres adorar, y resulta que no. Resulta que Dios ha establecido por medio de su palabra doctrinas como tú y yo le deberíamos de adorar. Quiero que leas 1 Timoteo 6:11. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad y la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Ahora el versículo 13: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante saber que estoy en la doctrina correcta? ¿Por qué es tan importante saber que lo que creo de Dios es lo que Dios quiere que yo crea de Él? Y es muy simple, porque la forma en que yo creo define mis actos o mi forma de vivir. Es más, tu vida y mi vida, en la forma en que la vivimos, escucha bien esto, tu vida y mi vida, en la forma en que tú y yo la vivimos, representa qué es lo que creemos de Dios. ¿Qué es lo que tú piensas de Dios? ¿Qué es tu doctrina que tú tienes de Dios? Es tan fácil de saberlo como por tus decisiones que tú y yo tomamos. ¿Cómo saber que estoy en la doctrina correcta? ¿Cómo saber que no estoy mal? Pues simple, analicemos nuestros actos y nuestras decisiones a la luz de la palabra de Dios, y ella nos dará testimonio que si andamos en la verdad o no. Si Satanás logra mover el fundamento de la doctrina, de tu creencia en Dios, también logra tener control de todos tus actos de tu vida. Por eso muchos no. ¿Cuántos creen que Dios es santo? Dios es santo. ¿Cuántos creen que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente? ¿Y por qué a veces vivimos como que nos da, no digo la palabra? Nuestro credo se manifiesta con nuestras acciones. En una ocasión había un hombre, la historia la escuché y me gustó muchísimo. Y es una historia, no es ficticia, es real. Un hombre que iba a la iglesia, cada vez que había un servicio iba a la iglesia. Siempre estaba ahí.
en la iglesia. Y un muchacho que lo miraba, observaba pasar siempre que iba, un día decidió preguntarle y le dijo: disculpe, ¿me permite un momento? Y le dijo: sí. Le dijo: ¿qué es lo que usted cree? Y el hombre le dijo: yo creo todo lo que la iglesia cree. Oh, le dijo: ¿y qué es lo que su iglesia cree? Todo lo que yo creo, le dijo. Una persona que no es capaz, escucha bien, una persona que no es capaz de definir su fe, tampoco será incapaz de pelear por algo que no sabe ni cree. El enemigo es astuto. Se puede meter y inmiscuir por muchos lados para robarte la fe. ¿Cómo sabes cuán comprometido estás en esta batalla? Si alguien dice: no, yo sí entiendo que estoy en guerra, soy consciente de la guerra y entiendo las artimañas del enemigo, sé, pero ahora, ¿cómo sabes cuán comprometido estás con esta batalla? Primero, analiza tu andar y caminar con Cristo. ¿Cómo es nuestro caminar con Cristo? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Segundo, analiza la inversión que haces en esta causa. Analiza la inversión que haces en esta guerra. La inversión que hagas en esta causa se mira cuán comprometido estamos en ella. Y en la inversión me refiero a dos cosas muy simples: a tu tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicas a la causa? Y dos, ¿cuántos recursos inviertes a la causa? Y eso determinará cuán comprometido estamos en esta batalla. Llego a mi último punto. Por si hay alguien que dijera por ahí: no, pero el enemigo se mete por este lugar, el enemigo se mete por el otro. Mira, sí también. No es mi intención identificar todos los lugares por donde se mete, sino alertarte y decirte: estamos en guerra, tenemos que estar listos y preparados. Y si tú sabes de otros lugares por donde se mete, que hay tantos lugares en la escritura, pues ojo, pilas. Hay que estar ahí atentos a eso. Pero cierro con este punto. Voy a resumir. Ser consciente que estamos en guerra, ser consciente de nuestro enemigo, ser consciente de las estrategias del enemigo y ser consciente quién está contigo. ¿Quién está con nosotros? Sí. Resulta fácil dar la respuesta y decir: Cristo está con nosotros, y yo lo creo. Dice Efesios 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechazas del diablo. Ya dijimos que es importante saber que estamos en guerra, que es importante saber nuestro enemigo, que es importante saber sus maquinaciones, pero sí es importantísimo saber que Dios está a nuestro lado. Y si Dios está a nuestro lado, somos mayoría. Ok. Resulta ser que peleamos con un enemigo. Ay, no mencioné esto, Señor, y no lo puedo dejar pasar porque creo que es muy importante. Todo creo que es importante, pero
¿Sabes que una de las estrategias primeras que Satanás tiene, que el diablo tiene, la primera es que no crees que existe? Antes se me olvidaba eso. O sea, piensa que solo es un juguete que se vende para Halloween. O sea, desestimar a tu enemigo y reducirlo a un juguete. Mira, tú dices, ay, yo te quiero decir algo. Satanás está re bien con que tú pienses que él no existe. Re bien, pero re bien. No tiene ningún problema. Segundo, Pablo decía, ay, perdónenme, pero ya iba a cerrar, pero no lo quiero dejar porque me resulta muy importante decírtelo. Porque tal vez hay aquí personas que cuestionan la existencia de Satanás y que lo tienen solo como a la chanza, como al juguete, como no hace nada, disfrazarte ahorita que viene el día. Ya le eché a perder a varios aquí el punto, ¿verdad? Pero te voy a decir la verdad. Es imposible, dice el apóstol Pablo, que tú participes de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. No puedes. No puedes como un hijo de Dios andar jugando con Satanás y coqueteando con él. No puedes, simplemente no puedes. Estás abriendo puertas grandísimas para control sobre tu vida. No lo hagas. Y voy a decir, di no al Halloween. No lo hagas. Segundo, Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes y todo este asunto. Aquí te va. Cuando Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, lo que quiere decir el apóstol Pablo son dos cosas. Uno, que no estás peleando con una persona. No es una persona. Segundo, que no estás peleando con algo físico que se pueda tocar o palmar. Escucha bien eso, por favor, te lo digo de todo corazón. Porque a muchos les da por andar peleando con un montón de cosas físicas. Y te quiero decir algo. Si es bueno saber que Satanás no es alguien físico, es algo espiritual, pero que sí, Satanás puede ocultarse, ya lo vimos, detrás de una carne y sangre o de algo físico. Pero escucha, ¿pero eso físico es tu problema? ¿Eso físico o esa persona es tu enemigo? No lo es, sino quien está atrás de ello. ¿Sí me explico? Ahora sí cierro con el último punto. Considerar que Dios esté de nuestro lado es considerar lo que Netanyahu dijo. Él dijo el día de ayer en sus últimas palabras, dijo: estamos en guerra y la ganaremos. Asegurarnos y saber que Dios está de nuestro lado asegura la segunda frase, que la ganaremos, que la batalla está prácticamente garantizada. ¿Quién la garantiza? Nuestro Dios que nos acompaña. Y no solo eso, el apóstol Pablo en Efesios hace una lista de cosas que Dios ha provisto para nosotros para ganar la batalla. ¿Qué quiero decir, hermanos? Es que si Dios te tomó a ti como soldado, Él también te equipará para la guerra. Él es el responsable de proveer todos los recursos que sus hijos necesiten para batallar en esta guerra. No estamos solos.
no estamos desamparados. Estamos con Dios a nuestro lado y ha proveído todo lo que tú y yo necesitamos para garantizar la victoria. Quiero que leas conmigo Deuteronomio capítulo 20 versículo 1. Dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú. Ahora, antes de seguir, ¿no es cierto que considerar a un enemigo como Satanás muchas veces te puede sentir un poco amedrentado, un poco como intimidado? Considerar, escucha, tiene poder. Es limitado, pero tiene poder. Deberías de leer el libro de Judas para aquellas personas que tratan a Satanás como de que te voy a machacar la cabeza al día. Todas esas cosas que no sé de dónde las sacan. Deberías de leer Judas 1 y te vas a dar cuenta que el apóstol Judas te dice a ti, aquellos que tratan a esta autoridad, porque tiene autoridad, les dice bestias brutas, porque no saben lo que hablan. No andes haciendo eso, hermanos. Te lo digo de corazón, no andes haciendo eso. No es por tus fuerzas, sino por sus fuerzas. No es tu poder, sino por su poder. No es por tu nombre, sino en el nombre de Jesús. Mira lo que dice. Dice: no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Dios mío, necesito cerrar. Y voy a cerrar mis notas. Y me voy a salir completamente de mis notas. Así que los versículos que te voy a dar ya no están ahí, pero aquí va. Somos conscientes que estamos en guerra, somos conscientes de un enemigo, somos conscientes de sus maquinaciones, somos conscientes que Dios está con nosotros, que Dios ha provisto armamento para que peleemos contra las acechazas del enemigo. Pero quiero decirte algo, hermanos. Vivimos en un mundo que es hostil a nuestra fe. No solo tenemos a un enemigo que se prepara constantemente para quitarnos la fe, sino que tenemos un mundo que es hostil contra nuestra fe, que constantemente está atacando nuestra fe. No, es una cultura que no solo no tiene fe, sino que para acabar de ajustar, estamos viviendo en tiempos tan difíciles que te quiero decir algo. No estamos peleando con personas que no tienen fe, sino que hay personas, o estamos peleando en una cultura en la cual el raciocinio y la lógica ha salido disparada de la mente de los seres humanos. La lógica y el raciocinio son las dos cualidades que tú y yo tenemos que nos hace diferente a los animales. Y estamos viviendo en una época en que a causa del pecado, el pecado ha entenebrecido la mente del ser humano a tal grado que ya no razona, ya no piensa cabal. La lógica y la inteligencia salió volando por la ventana. Así que tenemos un enemigo, un mundo que se hace su copartícipe para pelear contra los hijos de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, esto es hermoso. ¿Me ayudas, Francisco? Voy cerrando. Porque le escribe a Timoteo. Timoteo era un joven que era el pastor en la iglesia de Éfeso. Y el apóstol Pablo sabe la situación que está pasando en Éfeso, sabe la condición en la que se encuentra Timoteo. Timoteo se encuentra desanimado.
Timoteo estaba pasando por gran lucha. Si tú lees Efesios, si tú lees primera y segunda de Timoteo, te vas a dar cuenta que Timoteo estaba triste, estaba apagado. Los ataques del enemigo, las tribulaciones, lo estaban desanimando a tal grado que el apóstol Pablo le dice: aviva la llama, aviva el don del Espíritu en ti. Porque yo no creo que solo Timoteo se mire afectado, que muchas veces nosotros nos miremos como sin ganas de seguir adelante. Esta semana el esposo de mi hermana no vino, mi hermana Vero. Estábamos hablando de nuestra carrera en el Señor, en Cristo Jesús, y le contaba desde el día en que me hice cristiano hasta el día de hoy, y él me dice: hermano, y nunca ha caído, o sea, siempre ha estado ahí. Yo te quiero decir algo, en ese momento cuando le dije, pues no, siempre ha estado ahí. ¡Hala, qué bien! Pero me fui a acostar y esa noche medité y pensé y dije: esta es una guerra compuesta de miles de batallas. Y quiero serte honesto, hay batallas que he perdido. En esta guerra hay batallas que he perdido. Que no hice lo que tuve que hacer. Que el apóstol Pablo le dice: huye de estas cosas, sigue estas cosas. Que no huí de donde tenía que haber huido. Que no seguí lo que tuve que haber seguido. Pero estoy en la guerra todavía. ¿Alguien ha perdido alguna batalla por aquí? Así que lo estoy esperando ver, y pensé que hoy lo iba a ver para darle la noticia y le iba a decir: en la guerra estoy, pero batallas he perdido algunas. El Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para pegarte una buena boxeada, para zarandearte como al trigo. Pero dice: yo he confiado, pero yo rogaré, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y después de eso dice: regresa y dale testimonio a tus hermanos. En esta batalla no solo no estamos solos porque Dios está con nosotros, sino que no estamos solos porque tú y yo somos hermanos, miembros y copartícipes de esta milicia. Tengo un compañero que está a mi lado, que también está peleando. Dice 2 Corintios 1, 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. ¿No es necesario que en este caminar y en esta batalla haya alguien que nos consuele? Dios estará ahí para consolarte, para animarte, para que sigas echándole ganas a la vida, para que sigas esforzándote y peleando esta batalla. El cual nos consuela, dice, en todas nuestras tribulaciones, pero te consuela con un propósito también, para que también podamos nosotros consolar a los que están en tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. El día viernes hablamos del Espíritu Santo como consolador, y Jesús dice que Él es el consolador, el Espíritu de verdad, y que nos guiará a toda verdad. Cuando Jesús le dice a Pedro de que Satanás lo ha pedido para zarandearlo como al trigo, que le va a boxear, le dice: yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Entre paréntesis, cuando mires a alguien que está batallando,
y tú sabes que es cristiano, tú sabes que es un hijo de Dios, quizás no está ahorita aquí en este lugar, quizás sabes a dónde está, quizás está empinándose una botella. Yo te quiero decir algo, que en vez de que lo critiques, en vez de que lo juzgues, haz lo que Jesús hizo con Pedro, rogar que su fe no le falte. Cuando hay alguien que está batallando aquí a nuestro lado y miramos que está pasando tiempos difíciles, amargos, ya sea por sus propias decisiones o por lo que sea, quiero decirte que la actitud nuestra es consolarlo, ayudarlo, levantarlo, animarlo. Dale en el nombre de Jesús. Pero algo que sí te voy a decir es que Jesús dijo que el Espíritu Santo, quien es nuestro consolador, nos guiaría a toda verdad. Si hay algo que debes de hacer cuando miras a una persona que está batallando en su vida por mantener su fe, es consuélalo, pero háblale con la verdad. Dile la verdad, díselo. Díselo. ¿Tú te recuerdas cuando Job también estaba siendo boxeado por el enemigo? ¿Te recuerdas, verdad? Y Dios viene y manda a tres hermanos, 3 o 4, a 3 amigos, ¿verdad? Mandó a 3 amigos para que hicieran lo que el apóstol Pablo dice. Está atribulado, pues ustedes vayan a consolarlo, a animarlo. Y en vez de animarlo, en vez de ayudarlo, fueron a decirle: tú mereces el castigo por lo que has pasado, porque pecaste, algo malo hiciste. Y comenzaron a decirle un montón de cosas. Y me llamó la atención este versículo que dice Job 21:33. Te lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice: ¿cómo entonces me van a consolar ustedes con palabras vacías? Lo que ustedes dicen es pura mentira. Yo aquí en el púlpito he sido vulnerable al decirte que hay batallas en las que he fallado. Es bueno hablar con la verdad. Que cuando alguien te esté contando alguna debilidad y tú sabes que tú tienes esa misma debilidad, pero tú has ganado esa debilidad, le deberías decir: yo sé lo que estás pasando. A mí también me ha acontecido lo mismo. Yo sé lo que es estar en tus zapatos. Habla con la verdad. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? En una ocasión, digo esto, que deberíamos de contar nuestro testimonio y deberíamos de animarlos a otros, porque si hay algo que el enemigo hace muchas veces en medio de la batalla, es hacerte sentir que tú eres el único que está pasando por eso, que tú eres el único. Y en una ocasión un hombre, después de haber dado una gran batalla, se sintió también el único y se fue a meter a una cueva, llamado Elías. Se fue a meter a una cueva y dijo: soy el único que estoy batallando, Señor. Y le dijo el Señor: no, yo tengo a 70,000 otros que no han todavía doblado sus rodillas. Y allá estaba desanimado en una cueva. Y el Dios de toda consolación llegó ahí y le dijo: sal fuera, porque largo camino te resta. Quiero decirte algo: estás en guerra, hay un enemigo y es probable que te haya ganado alguna batalla, y que esa batalla hoy, la conciencia de esa batalla traiga culpabilidad a tu corazón, diciéndote: ya no vale la pena seguir, ya no,
Estoy aquí enfrascado, metido en este vicio, metido en este pecado, metido en esta situación. He renegado, he hecho cosas que no debo. Pero yo quiero decirte lo mismo que el Señor le dijo a Eliseo: sal fuera, porque largo camino te resta. La batalla terminará hasta que Cristo venga o Él te llame a su presencia. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, primeramente pedimos, Señor, por tu pueblo Israel, que se encuentra en batalla, se encuentra en guerra, Señor. Una guerra que ha sido librada durante muchos años y que al final la única forma de ganar esa guerra es cuando tú vengas y vas a pisar el Agar y destruir a los enemigos. Señor, da paz a tu pueblo que está en guerra. Pero aquí también tienes a tu iglesia, Señor. Así como pedimos la paz y la victoria para Jerusalén, también pedimos hoy, Señor, tu pueblo redimido con tu sangre, también está en guerra, Señor. Estamos batallando, Señor, por mantener la fe. Fe que el enemigo ha querido robárnosla de muchas formas: el desánimo, la tribulación, el engaño, la persecución, la escasez. Muchas cosas, Señor, atentan contra nuestra fe. Señor, en esta hora, tú siendo el Padre de toda consolación, que animas y abogas por nosotros, te pido que nos des fuerza para seguir adelante. Que en estos días difíciles que se aproximan a la tierra, Señor, podamos mantener nuestra confianza y nuestra fe y nuestros ojos puestos en ti, Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, te pido por vida nueva, que, Señor, nos ayudes Padre, a no ignorar las maquinaciones del enemigo, Señor, y ser conscientes, Señor amado, que está un enemigo que está acechando contra nosotros constantemente, Señor, y que es necesario que estemos vigilando, Señor. Ayuda a nuestras vidas, ayuda a los jóvenes, Padre. Batallan con tanto, pelean con tanto, Señor. La presión, Señor, de sus amigos. Un mundo, Señor, tan sensual y sexual en el que vivimos, llamados, Señor, a estar experimentando cosas, Señor, que muchas veces quedan atrapados en ellas, Señor. Ten misericordia de sus vidas. Aliéntalos, prepáralos para la batalla, porque tú eres, Señor, el que nos da la victoria. Gracias, Señor.